¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Hasta las 12 en vivo por Bravo TV. Bueno, el capítulo de hoy de la Argentina podría llamarse 11. Y si tuviéramos que ponerle un subtítulo, es ese que nos dio, ¿se acuerdan? Se los comenté la semana anterior, ese que nos dio Juan Carlos Junio, analista político, dirigente cooperativo, secretario general del Partido Solidario, que dijo, antes de pensar en el 2026, antes ni siquiera de imaginar fórmulas del 2027, lo que tenemos entre manos es diciembre 2025. Entonces, el capítulo de estas últimas horas de la Argentina ratifica, confirma, que lo que está en disputa es diciembre del 25. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al diferencial que hay entre cómo ingresó la vida política en la Argentina ayer a la discusión por la media sanción del presupuesto 2026 y cómo termina hace algunas horas nada más, después de una marcha impactante en todo el país en contra de la reforma laboral, con iba a decir la ministra de Seguridad, o podría haber dicho ministra de Trabajo, y confundo todo, pero fue todas las cosas, con la senadora presidenta de la Comisión de Trabajo en el Senado, Patricia Bullrich, festejando que puede patear para febrero la discusión de la reforma laboral. Es decir, el gobierno entró a la cancha ayer. Yo diría, no solo el gobierno, buena mayoría del sistema político argentino entra creyendo que el gobierno va a golear y el gobierno termina colgado del travesaño, festejando un empate, les diría yo, por lo menos en términos de la reforma laboral. ¿Cómo comienza todo? Bueno, vamos al episodio, porque después conceptualmente hay mucho para decir y hoy lo vamos a hacer. Está Carlos Heller aquí con nosotros, está todo el equipo de QR. Hoy vamos a hablar conceptualmente de todo esto, de las interpretaciones de lo que acaba de pasar en las últimas 24 horas, insisto, pero tiene momentos determinantes. Hay un momento específico. Ayer el gobierno, después de haber metido por la ventana ese artículo 75, famoso ya a esta altura, que lo que hacía era derogar, o lo que pretendía era derogar, el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, que hay que decir son sectores recontra vulnerados por el gobierno y que le han torcido el brazo de una y otra vez. Primero en conseguir las mayorías suficientes en el Congreso, muy heterogéneas, después en insistir, luego de que el gobierno vetara, y ayer también. Ayer logra toda esa potencia, toda esa simbología de lo que significan esas causas, logran otra vez voltearle el brazo al gobierno. Pero el gobierno lo mete por la ventana y después, como sabía que iba a estar dudoso y para blindarlo, dice, no se discute el artículo, se discute el capítulo entero. La cuestión termina, adelantando un poco el final, que el gobierno estaba dispuesto a tirar todo un capítulo abajo por un artículo y ahora eventualmente, por lo que ha dicho el gobierno, a tirar todo el presupuesto que consiguió, porque lo consiguió, salvo lo que encierra el capítulo 11, a tirarlo por ese artículo o por ese capítulo. Es para analizar y profundamente. Pero todo comenzó anoche, me parece que el tembladeral comienza, cuando momentos antes de la votación, estábamos aquí en vivo, y lo interpretamos en vivo y lo interpretamos bien, nos faltaba algún detalle, cuando Venegas Lynch, el diputado de La Libertad Avanza, dice, antes de ir a votar, queremos comentarles algunas modificaciones. En el capítulo 11, que incluye el artículo 75 y varias otras cosas más, vamos a incorporar que hay fondos para la Ciudad de Buenos Aires y fondos para el Poder Judicial. En ese mismo instante, aquí, nos dimos cuenta que el gobierno estaba muy preocupado por lo que estaba a punto de pasar y que reflejaba que no tenía de ninguna manera empaquetada la sesión y que más bien la situación estaba atada con alambre. Lo pescó, por supuesto, con todo su oficio, Germán Martínez, el titular de la bancada de Unión por la Patria, y lo reflejó de esta manera. Cambian el método de votación. Y además ahora tratan de comprometer a jurisdicciones para que voten con ustedes, para blindar el 75, y le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11, porque si no se le cae el financiamiento al Poder Judicial. Son unos chantas, y eso es lo que están haciendo ahora. Y lo último,
Son muy prolijitos para andar pidiendo no sé qué cosa. ¿Dónde están las fuentes de financiamiento de lo que ahora están agregando? ¿Dónde está? Porque para la provincia de La Rioja y el punto de coparticipación de La Rioja la plata no está, pero para andar entregándola entre a las 12 y 5 de la noche a cambio de voto del artículo 75 no tienen problema. Así que hay que decir las cosas con claridad, es el 75 lo que lo devela y para eso están haciendo todo lo que tienen que hacer y sepan todos que eso es lo que va a estar en discusión de ahora en más a lo largo de lo que reste del tratamiento del presupuesto. Gracias, presidente. En esta intervención, Germán Martínez da muchos elementos para interpretar el momento, para interpretar la escena. Primero, que en el momento de zozobra al gobierno se le ven todas las costuras, porque queda muy negro sobre blanco, que poco importa el equilibrio fiscal, que en realidad lo que está en juego es otra cuestión. Tiene más bien que ver con el perfil ideológico sobre cómo se recaudan recursos para el Estado y luego cómo se entregan y cómo se reparte, a qué sectores se beneficia. El gobierno todo el tiempo eligiendo quién gana. Ayer también lo mencionamos esto y lo escuchábamos con mucha claridad. Pero hay otra cosa que dice Germán Martínez, interesantísima. Dice, a partir de ahora, si ayer ya estaba a la noche esa situación, a partir de ahora todos vamos a estar mirando qué pasa con el artículo 75. Es decir, el gobierno ata toda su suerte, o por lo menos la suerte de este momento, casi les diría, su semblante político, lo ata al destino del financiamiento de las universidades y de la emergencia en discapacidad. ¿Y por qué? No tiene que ver con cuánto pesa en el presupuesto, tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con qué significa eso, qué significa perder la batalla contra las personas con discapacidad, contra los sectores de las universidades, la comunidad universitaria y todos los apoyos transversales que consiguieron. El gobierno le está mandando, ahí se juega un mensaje muy importante, fundamentalmente a dos actores. Primero a los prestamistas, a los que les dijo, yo tengo atado todo, ya está todo listo, está todo cocinado. Después del apoyo de Trump, la espalda es gigante, el resultado electoral me blinda y vamos a avanzar como corresponde, contra viento y marea, no importa lo flagrante de nuestro ataque, de nuestra agresión, porque este es un gobierno que le quiere demostrar a los prestamistas y al resto del sistema político, a sus aliados potenciales que le están midiendo el aceite, ahora mucho más que antes, les está diciendo, yo soy capaz de patearle la muleta al rengo y soy capaz de partir las tizas enfrente de los docentes y los estudiantes. No me tiembla la mano para ser cruel. Así de convencido estoy, por eso esta vez va a ser diferente y por eso este esquema ideológico, político, económico y social que fracasó con la dictadura, que fracasó con Menem, que fracasó con Macri, esta vez sí es posible. Todo eso el gobierno acaba de confesar que está en juego en el artículo 75. Por eso anuncia, después de una reunión de urgencia en Casa Rosada, dice, dejemos para adelante la reforma laboral, vamos a concentrarnos en el Senado, a volver a insistir con este capítulo 11. Y otra vez todos vamos a estar viendo si puede o no puede. Otro elemento muy importante, ya vamos a continuar esta charla en la mesa de hoy. Hoy vienen Hugo Yasky y el Cachorro Godoy, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, para hacer un balance del paro nacional de las centrales sindicales convocadas por la CGT, pero de todos los sectores que protestan en la Argentina. Otro elemento muy importante, ¿qué pasó? ¿Perdió el gobierno? Bueno, el gobierno en realidad, uno podría decir que en términos de cantidad de artículos aprobados para un presupuesto de ajuste, el gobierno ganó. Se llevó la gran mayoría en esa media sanción de los artículos que buscaba aprobados, con muy pocas modificaciones, por decirle ninguna casi. Pero sin embargo, el gobierno, lo que devela esta derrota, si ustedes quieren simbólico, lo que genera es un golpe de escena total. Hay un golpe de escena político que nos muestra que, algo que venimos diciendo en QR desde hace mucho tiempo, el resultado de la elección 40-35, si ustedes lo ven, quién ganó, quién salió segundo, pero 60-40 en torno a quién acompañó efectivamente al gobierno de Javier Milei en las últimas elecciones legislativas, esa lectura que el gobierno y muchos otros actores de la política y de los medios de comunicación hicieron
de que el gobierno había ganado 80-20, 90-10, 70-30, si ustedes quieren, les veníamos diciendo que estaba desacoplado con la realidad. Porque el gobierno nos estaba queriendo vender, y estaba queriendo vender otra vez a los prestamistas, al resto de los sectores de la política de quienes depende para los votos, que efectivamente todo lo podía. Y que ese apoyo que tuvo, sí del 40%, sí una elección que ganó, era un apoyo equivalente a la profundidad de las reformas que quiere plantear en este presupuesto de ajuste, en la reforma laboral, en la inocencia fiscal, en la ley de glaciares, etcétera, etcétera. Es decir, que la profundidad de lo que quiere hacer tan pronto y tan rápido, tan profundo y tan rápido, ¿se acuerdan Macri? Más rápido, más profundo. Milei también. Es como si pretendiera efectivamente lo mismo después de el resultado electoral, como si eso tuviera una correspondencia con el resultado. Y lo que acaba de pasar, probablemente, una hipótesis, una lectura que sugerimos, es que se reacomodan un poco los tantos y entonces la escena política refleja un poco mejor ese 40-35. El gobierno con la iniciativa, pero no es un gobierno que todo lo puede. Y que en política 2 más 2, yo diría, muy pocas veces es 4. Muy pocas veces en 4, que nada está tallado en piedra, que uno nunca sabe qué día, a qué hora, con qué protagonistas, la escena tiene un golpe, la escena tiene un giro, que de repente nos reacomoda un poco la lente sobre cómo estamos observando la escena. Y quizás eso es lo que ocurrió ayer, en estas últimas 24 horas. Capítulo 11, podríamos decir, capítulo diciembre 2025. En la Argentina. Claro, observará el mercado y dirá, che, no la tenía tan atada el gobierno, no golea cada vez que juega, evidentemente. Pero también observan los que tienen que negociar con el gobierno. Y ahora los gobernadores, que habían dicho bastante poco en la reforma laboral, de esa reducción de ganancias, que es una reducción de la coparticipación, perfectamente pueden decir, para un momento, si no tenés todo atado, ¿yo por qué me voy a comer esa reducción? Renegociemos. Hay quien dice que lo que ocurrió con la reforma laboral es que los gobernadores aliados, con el que el gobierno está muy enojado, porque el gobierno siente que pagó, pero que le votaron al revés, esos gobernadores le dijeron, si no hay presupuesto aprobado, de ninguna manera vamos a ir a convalidar no solamente la reforma laboral, sino todo lo tributario, todo lo impositivo que se modifica ahí, que también nos perjudica. Todo abierto, todo en disputa. Pero sus propios aliados más cercanos, ayer le dijeron en la cara que hay que ver si pueden contar con ellos. El caso del PRO, en el momento de la negociación de los auditores de la Auditoría General de la Nación, que quedaron en función de la representación de la Cámara, un sillón, los 3 de diputados, uno para Libertad Avanza, primera minoría, otro para la segunda minoría, que es Unión por la Patria, y la tercera en negociación. A esa negociación le preocupa a Ritondo. Hoy las voces decían, qué bárbaro, el kirchnerismo negociando, rosqueando como la casta. No, si ganó, lo que fue a reclamar fue su representación. La discusión no fue con el kirchnerismo, la discusión fue con Provincias Unidas. Y desde el PRO se ve que algo tenían acordado, algo cambió, y Ritondo sale a los gritos a decir, se están rompiendo los códigos y se lo vamos a hacer saber. Y le pone nombre y apellido, miren. Presidente, este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de la Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. ¿Cómo termina esta historia entre la Libertad Avanza y el PRO? Sin amagues, sin solapar nada, le dice Ritondo, acá los que rompieron los códigos y aténganse a las consecuencias, es la Libertad Avanza y el presidente de esta Cámara. Tierra para Martín Menem, mucho enojo con Martín Menem, con Lule Menem. Van a tratar de focalizar ahí, pero lo cierto es que la mesa política del gobierno tomó las decisiones que tomó para llegar a esta instancia. Creyendo, insisto, que podía llevarse todo por delante y encontrándose con un baño de realidad, de la dinámica de la política y un baño de realidad. Hay quienes dicen impericia política. Quizá eso también esté.
Yo agregaría otra cosa, que es más grave para el gobierno, y yo diría de lectura más compleja para los análisis. Quizá no es solo impericia política, insisto, quizá es la realidad emergiendo, haciéndose escuchar. Quizá apalancada en algo de impericia política. Pero evidentemente no es inocuo el ajuste del gobierno sobre las sociedades, porque lo que le dijeron que no al artículo 75 son los que, como ayer decía Miriam Bregman, tienen que volver a sus provincias a decir, sí, yo derogué el financiamiento universitario, sí, yo derogué la emergencia en discapacidad. Todo eso tiene un costo. Y quizá mucho de eso se puso en juego, además de la impericia política, que a veces aparece como una lectura interesante de quienes les gustan las roscas, los nombres propios, los culpables, etc. Pero acá hay otra cosa más importante de fondo, que es una sociedad respondiendo a su tiempo, como puede, encontrando las maneras respecto de las consecuencias de una política de ajuste de estas características. Es decir, en el fondo, lo que estamos viendo, estamos viendo movimientos alrededor de la pregunta sobre qué tan sostenible es financiera, macroeconómicamente, pero sobre todo socialmente, este proyecto de país. Hasta que finalmente llegamos en estas 24 horas a las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo y en las plazas más importantes del país. Y entonces las centrales sindicales dijeron, esto es un límite, esto no lo vamos a pasar, mucha cosa para decir sobre esto por supuesto, de qué pasó durante todo este tiempo. Plan de lucha, si esto sigue así, vamos al paro. Vamos al paro en boca de la CGT, es un montón, ya para este tiempo. Y es muy curioso porque Patricia Bullrich entró al paro como Patricia Bullrich, pero salió del paro como Luro Pueyrredón. ¿Por qué lo decimos? Porque en el momento del acto y cuando termina el acto, Patricia Bullrich hace este posteo. Gracias a la CGT por sus palabras, las tendremos en cuenta, ahora volvemos al importante. Básicamente, Patricia Bullrich provocando, de matona, haciendo alaraca de una fuerza que evidentemente después demostró no tener, decía, listo chicos, ya está, muchas gracias por la sugerencia, seguimos en lo nuestro, no nos importa nada la plaza, no nos importa nada la gente, no nos importan los sindicatos, la capacidad de organización, no nos importa nada. Nosotros seguimos, somos a prueba de misiles, al ratito nada más, creo que media hora después. Patricia Bullrich se convierte en Patricia Luro Pueyrredón, pide disculpas, pide la palabra, perdón por la interrupción y dice esto. Su presión están esperando que lo terminen de redactar o traer o imprimir. Sí, le permito. Nosotros hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio, y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley, así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional, que es un instituto. Le pido la palabra, perdón, gracias, le pido una interrupción. Ayer la escena en la Comisión de Trabajo, ¿se acuerdan cómo terminó? A los empujones con Mayans, discutida su presidencia y en un momento dice, vamos. Dice Patricia, se levanta y dice, vamos. Hoy fue, bueno, le pido, disculpe la interrupción, cambia, ¿no? Ahí hay un reflejo, ahí hay 2 o 3 gestos que explican mucho de lo que pasó. El gobierno se creía que lo podía todo, se hizo el pillo y terminó con un baño de realidad política muy, pero muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no está terminado de ninguna manera. Que ha tenido una enorme victoria la oposición tampoco. Quiere decir que la política está hecha de estas cosas. Quiere decir que las lecturas definitivas no existen. Y sobre todo quiere decir que trabajar con coherencia en la vida política
que hacer una buena representación de los intereses, que luchar, que salir a la calle tiene sentido, vale la pena y tiene mucho más impacto a veces que lo que creen los propios actores de esa resistencia. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Imagínese si abre la economía, el sector tal quiebra y deja trabajadores afuera. Vos vas a pagar lo más barato y eso que vos te ahorrás lo vas a gastar en cosas, digamos, en otras, con lo cual el empleo que se destruye acá lo vas a crear en otra parte, pero siendo más productivo, con lo cual los salarios van a ser más altos. 400.000 pesos. Trabajo en un local de comida y aproximadamente estoy ganando 600.000. Soy personal militar de Fuerza Aérea y estoy sacando más o menos 800. Soy docente. Gano aproximadamente 1 millón. Hacernos creer al pueblo argentino que ellos son los dueños de la vida, que son los dueños del agua y que pueden hacer con eso lo que quieran. Tenés una reforma laboral pendiente y que hoy está en discusión en el Congreso porque la ley de contrato de trabajo tiene 50 años. ¿Qué hace frente a tanto desafío? Yo hasta ahora encontré un solo camino: al reentrenamiento. Es una contrarrevolución laboral que está impulsando el gobierno. Fue redactada en los escritorios. De hecho, Julián de Diego, el abogado de Rappi, fue a dedo. Eliminar la cultura nacional y la comunicación nacional es patearnos verdaderamente en contra. Así que estamos en contra de toda la reforma laboral. Acá donde seguramente debería estar mi hermano sacando fotos y peleando para que no se modifique el estatuto del periodista. Somos miles en todo el país y esta capacidad de lucha, de unidad y de organización va a continuar hasta evitar que esta ley sea aprobada. Mi hijo falleció por el fentanilo contaminado. Muchos docentes están haciendo otro trabajo extra porque no llegan a fin de mes. Retrocedemos 150 años, todos los artículos son en contra del trabajador. Un gobierno que está de espaldas a la producción, al trabajo. Y el pobre se equivocó pensando que votando un gobierno de ricos iban a ser ricos. ¿Dónde está la lluvia de dólares que nos prometieron? ¿Dónde están los salarios que iban a volar? No hay libertad si no hay justicia social. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país. Hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio. Proponemos pasar el debate al 10 de febrero, en vez de discutirla el día 26. Nunca es tarde cuando nos despertamos. Nos teníamos que haber despertado antes. Muy buenas noches al equipo de jueves de QR. Hola Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buenas noches. Guido Bambini. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y le damos la bienvenida como cada jueves a Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Andás medio flojo de pronósticos, ¿eh? De lectura. La verdad que sí. Ahora no vamos a meter en eso y van a ver por qué lo decimos. Vamos a ver si podemos, dentro de lo posible, está todo muy mezclado, separar un poquito los análisis. Vamos a detenernos primero, ya nos vamos a meter incluso en voces del Congreso, de lo que pasó en estas horas, pero vamos a detenernos en la marcha, en la movilización de la CGT o convocada por la CGT, las dos CTA. En un rato vienen Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy a conversar con nosotros, replicada en todo el país. Ahí estamos viendo algunos de los momentos, una movilización realmente muy compacta, por lo menos la que pudimos recorrer aquí en la ciudad de Buenos Aires, y un discurso probablemente que se adelantó un poco, algo breve el acto, probablemente el calor, mucha gente que había llegado antes. Sabrán los gremios cómo sostener ese número compacto el mayor tiempo posible, o los límites efectivamente de eso. Vamos a escuchar primero a Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, uno de los oradores en la marcha de hoy. Dale. Proponen tanta libertad. No hay libertad si no hay justicia social, compañeros y compañeras. No hay libertad si no hay justicia social, compañeros y compañeras. No hay libertad si no hay justicia social, les pese a quien les pese. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos. Sigan los que están a nuestra espalda sin escucharnos. Y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país, compañeros.
También habló otro de los triunviros, de los secretarios generales, Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y esto dijo. Que lo único que le interesa es depredar nuestros recursos naturales. ¿Dónde está la lluvia de dólares que nos prometieron? ¿Dónde están los salarios que iban a volar? ¿Dónde está? La gente la está pasando mal, el pueblo la está pasando mal, se lo decimos a este gobierno y a este presidente. No existe, este modelo económico ya fracasó. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos construir. Queremos construir una Argentina con justicia social, una Argentina con igualdad de oportunidades y no una Argentina que se endeude y que hipoteque el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No puede ser que nuestros abuelos estén sumergidos en la pobreza. Tenemos nuestros abuelos que no pueden comprar los medicamentos. Bueno, es muy interesante porque en los discursos, en el escenario, en la CGT, aparece la reforma laboral, pero también aparece todo lo que se ha sufrido hasta acá, digamos, ¿no? Y eso hay cosas ahí para decir. Mirá sobre la marcha, Carlos, ¿qué valoración? Bueno, yo vi lo mismo que vos acabas de comentar, una marcha compacta. Insisto, hay que hablar de lo nacional, porque por ahí estamos tan acostumbrados a hablar de lo que pasa en la Plaza de Mayo. Esta fue una convocatoria federal y hubo marchas por todos lados, ¿no? Es decir, y creo que hay que verlo en esa dimensión de escala nacional. Y bueno, y también es muy difícil disociarlo de todo esto que vos recién comentabas, de lo que pasó ayer en el Congreso, claro, y hoy en el Congreso. Porque no es que en el Congreso pasó eso porque hubo la marcha, pero la marcha tiene que ver con lo que pasó en el Congreso. Claro. Es decir, poco. Mirá. Difícil saber qué porcentajes, pero todo empuja, digamos. Yo me animé a decir que la reforma laboral podía ser el punto de inflexión, como fue para Macri la reforma previsional. Ya está, es un punto de inflexión. El punto de inflexión no es un... Ya está, se jugó todo. Pero yo te diría esto, a ver. El clima que se instaló en la sociedad después de la elección del 26 de octubre terminó ayer, hoy. Para vos, este es el fin del clima que había post-elección. Claro, hay un clima pre-elección, sí, que yo lo ubico, si querés, en el 15 de octubre, cuando aparece Bennett, Besen, Trump, y empiezan toda la cosa entre amenaza y promesa. El lunes 27 explota todo si llega a perder en Milei, y si gana Milei lo vamos a ayudar y la vamos a llevar a la... Bueno, y creo que eso cambió de lo que parecía una derrota importante que iba a tener el gobierno a un triunfito que además después mediáticamente lo convirtieron en arrasador. Ese clima del triunfo arrasador, a mi modo de ver, se terminó hoy. Empieza otra etapa. ¿Esto quiere decir fin de la historia? No. Punto de inflexión. ¿Qué te hace ver eso, Carlos? ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas. Mira, lo de ayer es un golpe terrible para ellos, porque si bien aprobaron el presupuesto, tienen un problema gravísimo. Primero, quedó claro que el famoso tema del equilibrio superávit fiscal es discursivo, porque en el presupuesto no está la reducción de las retenciones, en el presupuesto no están todos esos gastos que querían meter para resolver distintas cuestiones. No es solamente el artículo 11. En el artículo 11, el capítulo 11, capítulo 11, artículo 75, ellos quisieron resumir el conjunto de cosas que estaban negociando para lograr que se le apruebe. Pero eso también tiene contradicciones en sí mismo. Incluso antes de eso, Ritondo le chilla porque se lo meten ahí el tema de Buenos Aires, le pide que lo separen y que lo pongan en otro lado.
ve intuyendo con oficio que podía llegar a pasar lo que pasó. Pero además, cuando vos mirás la votación, votaron en contra todos los diputados de Catamarca, todos los diputados de Tucumán. Aguantame ahí esa idea porque recién se acaba de desconectar. Les pedimos disculpas, alguna cuestión técnica con los micrófonos. Sabemos que ustedes lo observan. Quédate con esa idea de los gobernadores y el capítulo 11. Le quiero preguntar a Guido Bombini, ya que Carlos se metió en el capítulo 11, te quiero preguntar qué tenía ese capítulo 11. Bueno, porque no era solamente la derogación de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Sí, mira, Pablo, tuve que traer un par de placas porque tenía varias cuestiones, como 6 o 7 puntos que vamos a compartir ahora brevemente. Efectivamente no eran únicamente la derogación de la ley de discapacidad y la Guido lo escuchamos bien, universitario. ¿no? ¿Guido se escucha bien? Bueno, yo les voy preguntando cada uno a ver si arrancamos. Claro. El primer punto que veíamos en la primera placa daba por tierra el régimen de zona fría, el capítulo 11, un régimen que genera descuentos de entre 30 y 50% en la tarifa de gas para las zonas más frías del país y que no es un gasto para el Estado porque se financia con aportes que hacen el resto de los usuarios del resto del país que no están dentro de la zona fría. También, a partir de la no aprobación de este capítulo, el gobierno... Yo entiendo que si eso se elimina, inmediatamente te duplican las tarifas. Te duplica la tarifa, sí. En las zonas frías. Por supuesto. Veía que planteaban a Abel Fernández Perdón, Sagasti. pero no es solo Tierra del Fuego, Ushuaia, no, es sur de la sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, veía un ejemplo, el ejemplo de la provincia de Mendoza, claro. 450.000 hogares, se les duplicaría la tarifa del gas. Bueno, segundo punto, no pudieron eliminar el ajuste de la movilidad de AUH, asignación universal por hijo y asignaciones familiares, la indexación por inflación. Esto le daba muchísima mayor discrecionalidad al gobierno para, a gusto y piacere, poner los distintos aumentos de asignaciones familiares y de AUH. A diferencia de la indexación que ahora plantea el Banco Central con las bandas cambiarias, que pasa a ser T-2, en este caso no querían indexación, el gobierno quería tener más discrecionalidad para poder aumentar o congelar, ¿no? Y pongo el punto en congelar estas asignaciones y asignación universal por hijo. También, bueno, lo mencionamos y pasamos a la siguiente placa. No pudo derogar el gobierno la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, en discapacidad. En discapacidad. También lo que tiene que ver con todo el régimen de pensiones no contributivas que se eliminaba dentro de este artículo, de este capítulo 11. Y el último punto es, además de lo que mencionabas de la deuda que tiene la Nación, tanto con el Consejo de la Magistratura, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la condonación de ciertas deudas a las distribuidoras de energía con CAMESA, para que, facultaba a la Secretaría de Energía a computarle ciertas deudas que tienen las distribuidoras de energía como Edenor y Edesur, de modo de poder pagarles a CAMESA y de esa forma que esas distribuidoras de energía puedan volver a generar contratos con Pampa Energía, Central Puerto, distintas empresas productoras de energía. Y vos decías entonces, Guido, que todo esto, o decías vos, Carlos, que todo esto que está incluido en este capítulo 11 tenía una relación, una función muy específica con algunos gobernadores. Y agregale, a ver, sutileza mía. El tema de no poder arreglar con la ciudad, ¿cuánto influyó en la postergación de hoy del tratamiento de la reforma laboral? Porque se quedan por ahí sin los votos del PRO, no lo tienen asegurado. Dice, lo pateamos para febrero, mientras tanto vamos a negociar. Es que la lectura, lo que Patricia Bullrich canta victoria, porque se le podía caer el dictamen entero. Podría tener un problema más serio. Pero por eso te estoy diciendo, no, lo patea, dice, cambia el tono, vos lo señalaste muy bien, pero además vamos a hacer un dictamen que queda abierto a las reformas y a introducir los cambios que hagan falta de acuerdo a las voces, pero la reina del diálogo era. Pero yo digo, alguien le avisó, muchachos, no se les ocurra porque mirá que se nos cae todo. Y entonces
no solo perdimos el tema del presupuesto, sino que ponemos en peligro la reforma laboral, y entonces todo lo que nos comprometimos con nuestros patrocinadores, para decirlo muy elegantemente, no estamos pudiendo cumplir. Por lo menos lo diferimos, mantenemos la expectativa. Por eso yo hablaba antes de punto de inflexión. Vos lo dijiste también. La Patricia Bullrich empujándose con Mayans del día anterior. A esa Patricia Bullrich diciendo, hemos dialogado con todo, incluso con Juliana Di Tullio. Eso es muy buena, incluso con Juliana Di Tullio, y hemos acordado tal cosa. Muestra el piñazo que se comieron con el tema del capítulo del presupuesto, que básicamente les arruina la idea del presupuesto, porque después hay un montón de cosas que son indicativas. Pero ¿por qué les arruina la idea? Por lo que acaba de mostrar Guido, porque además ellos necesitaban, para ser coherentes con su mensaje, voltear lo que el Parlamento había aprobado respecto del presupuesto universitario, más allá de cuánto es en recursos, y discapacidad. Necesitaban voltearlo para mostrar que la política no se negocia. Tienen además algunos problemas de nivel, porque yo creo que es un desperdicio no haberlo puesto al diputado leyendo Almirón leyendo el dictamen equivocado. Leyó el dictamen de la minoría, el nuestro leyó Ayer lo compartimos. Germán Martínez le tiene mucho respeto a Almirón. Hoy conversando en la radio con él nos lo explicaba, porque dice que en general es un diputado que se prepara, que estudia, etcétera, etcétera, pero no lo deja pasar, que está elogiando el dictamen de la oposición. Vamos a verlo otra vez antes de hacer un resumen más amplio de las voces del Congreso. Dale. A un presupuesto donde no puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Martínez. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Yedlin. No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. Y las obras que enumeró y que leyó taxativamente, una detrás de otra. Ruta Nacional 126, tramo Sauce-Curzú-Cuatiá. Acceso a autovía de ingreso de la ciudad de Corrientes. Ruta Nacional 119, tramo Mercedes-Curzú-Cuatiá. Ruta 12, tramo Riachuelo-Saladas. Ruta 120, tramo vinculación. Rutas Nacionales 12 y 14 en la zona forestal industrial. Reparación y mantenimiento y rehabilitación de la calzada de la autopista, la ruta 14, de los tramos correspondientes a las localidades Montecasero y Curzú-Cuatiá. Señor, están incluidos en una lista anexa que nosotros presentamos al artículo 26, que se llama Infraestructura Federal, y allí están las obras de la provincia de Corrientes que nos presentaron los diputados Haddad y Sanz. Es un caballero Martínez, ¿no? Porque no hace de eso una... Lo hace bien. Lo hace bien, sí. Pero ¿cuánta cosa dice que un diputado de La Libertad Avanza esté elogiando? O sea, está confesando que en realidad se siente más representado por un presupuesto que lleve adelante esas obras. Claro, que son las cosas que hay que hacer en todo el país, claro, como esa, claro, y que forma parte de la discusión de fondo, cómo se hace el presupuesto. El presupuesto se tiene que hacer sobre la base del listado de las necesidades, es decir, las cosas que hay que hacer. Y después de la discusión de los recursos para poder hacerla. No de, estos son los recursos que tenemos y entonces hacemos hasta donde nos alcanzan los recursos. Y además, como achicamos los recursos, porque reducimos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias a las grandes empresas. La reforma laboral, sí. A través del proyecto de la reforma laboral, por ejemplo. Bajamos 2 puntos de las retenciones del agro y además los menores ingresos que va a haber por la caída de actividad económica, por la apertura de las importaciones y por todo lo demás, que le van a dar muchísimos menos ingresos, porque además están calculados con un tipo de cambio que al 31 de diciembre tenía que ser de 1.300 y están calculados con una inflación
que al 31 de diciembre tenía que ser, creo que de 24 y pico, tiene que dar 2,7 negativo diciembre para que dé la base de cálculo con la que proyectan los ingresos del año que viene. Claro. Entonces, si el proyecto de ingreso del año que viene no se va a cumplir y el equilibrio fiscal es innegociable, el ajuste por asignación de partida que va a tener que hacer el jefe de gabinete para cumplir con el objetivo no negociable del equilibrio fiscal es mucho más ajuste. Claro. Este es el tema de fondo que está, por eso digo que es lo que perdieron por goleada ayer. Y por eso tan desesperados por volver a meter el capítulo. Y sí. Sí, Mariano. No, que ayer lo que ocurrió fue hay como una discusión muy interesante, muy atractiva en todo lo que está ocurriendo. Todo hay una segunda lectura. Yo comparto lo que dijo Carlos, que ayer fue como el fin de la primavera electoral. Claro. Ayer como se cortó. Porque lo que quedó claro ayer es que esa primavera electoral no era por méritos del gobierno, sino que era por el cagazo que tenía la gente a que se fuera todo al demonio a partir de las cosas que decía Trump, que decía Bessel, y la Maricoche. O sea, el resultado fue un resultado, claramente ganó el gobierno, pero fue un resultado de lo pirro, porque ese resultado no era propio, sino que era más que nada por cuestiones que estaban o de mínima no era un resultado que avale la gestión. Pero este avance, disculpame que agregue. Sí. En las 48 horas anteriores le estuvieron dando ATM a todas las provincias pero además aparecía publicado, comentado, le dieron esto a Tucumán, esto le dieron al Chaco. Y Venegas Lynch diciendo que los gobiernos anteriores pasaban el avión sanitario. Es impresentable, muy bruto. Otra de las cuestiones que ellos cuando se sienten muy seguros cuando cometen errores gravísimos. O sea, toda la canchereada de Bullrich previa a la sesión de diputados y previa a la firma del dictamen en el Senado, es una canchería típica de ellos cuando creen que la tienen atada. Que lo pueden tomar. La tenemos todas juntas, ¿sabes qué? Lo vamos a mear de arriba del podio. Sí. Y ahí es donde ellos empiezan la actitud de Milei anoche diciendo que los bañaban con el carburante. Y otra es que no vaya más carajo que mufa, ¿no? Cada vez que va a carajo se le pudre la momia. Bueno, queda, no lo había recordado. Pero posta. Está atando cabos, Mariano. Pero cada vez que va a carajo se le pudre la momia, es tremendo lo que pasa. Bueno, y lo último que quería decir es que también suscribo con Carlos que acá no hay una discusión económica. Al gobierno le importa cero el presupuesto de discapacidad, el presupuesto de universidad. Lo que le importa es una cuestión ideológica. La discusión es ideológica, la discusión es cultural. Ellos lo que quieren es venderle a la sociedad, nosotros estamos sentados arriba de la caja, no la vamos a mover, y el superávit fiscal, todo eso, toda esa bola de palabras que hace que sostengan una cuestión que es más cultural e ideológica que económica. La economía a ellos les importa, por supuesto, pero en realidad lo que les importa es beneficiar un sector de la economía, no que los números le cierren a la Argentina. Le importa beneficiar a algunas empresas, beneficiar a los ricos, beneficiar a los que tienen barcos, a los que pueden importar barcos, a los que pueden comprar autos de calidad. Ellos quieren eso. Ellos tienen sus patrones, ¿no? ¿Qué decís, Carlos? No, ahí la termino de redondear bien, porque yo les dije lo que faltaba eso. No es que no les importe la economía, no les importa a la gente. Claro, eso. No, lo que no le importa a la gente, o las consecuencias que ciertos ajustes tienen sobre la calidad de vida de las mayorías. Pero el trasfondo de la ideología es en función de la economía. Absolutamente. Es para llevar adelante un modelo que es ese que Milei describió la cultural, semana pasada. No sé si es económico. No, sí, ¿cómo no sí, hay económico? recursos. Para eso es, ellos tienen que crear, ganar la batalla cultural de que la entrega de nuestros recursos naturales es una cosa natural y beneficiosa. Mirá, parece cultural. El otro día comentamos con vos en radio el tema del voto de Naciones Unidas sobre el movimiento sobre el cooperativismo. Te voy a leer otra. Argentina y Estados Unidos rechazaron una declaración histórica sobre salud, otra. Una declaración que planteaba objetivos para el 2030, 150 millones menos de consumidores de tabaco, 150 millones más de personas con la hipertensión controlada,
150 millones más de personas con acceso a atención de salud mental. ¿Quiénes votaron en contra? Estados Unidos y Argentina. Para mi ley es la agenda woke. Son brutos. Pasó Israel y dijo esto es mucho. Yo me corro de acá, dijo Israel, ¿no? No sé, tal vez esté mal la noticia. Yo lo saqué, es Naciones Unidas, ¿eh? Sí. No, pero es así, yo vi la votación. Por eso, en el voto, según esto es una nota de Naciones Unidas. Se la llama enfermedades invisibles. Claro, pero vos te das cuenta que es terrible, ¿no? Tengo una pregunta para hacerte. O son muy brutos o son muy pillos, porque lo bruto, es decir, cómo ayer la pudrieron con el capítulo 11, diciendo, bueno, no se vota el capítulo artículo por artículo, no se vota capítulo cerrado. O eso puede ser una torpeza. O son muy pillos, es decir, lo que quieren es voltear el presupuesto y volver a estar sin presupuesto este año. No, ellos querían el presupuesto de ellos, lo quieren, porque también tienen un tema. Los grupos económicos grandes quieren un país con reglas a favor de ellos, pero reglas. Claro, no quieren un país sin reglas. Con institucionalidad. Si no hay presupuesto, no hay reglas. Claro. Entonces, y los fondos internacionales también. Y los fondos internacionales, todo eso no es así. No es que no le importa. Por eso pregunté. Pero, no sé si son... Yo creo que acá lo que le pasó, mostraron dos cosas. Bueno, una es cierta torpeza, también tiene que ver con la integración de su fuerza. Porque cuando en la campaña veíamos y ellos ponían como mérito a gente que decía, a mí no me importa nada, yo lo único que quiero es decidir, le levanto la mano. O el tema, bueno, resulta que es más complejo. Tengo una pregunta sobre eso, Carlos, con la experiencia de la Cámara. Sí. Porque vos ves, a ver, ¿qué espada? Lo charlamos hoy con Woody, uno de nuestros productores. ¿Con qué espada cuenta el gobierno y si son importantes o no a la hora de dar estas discusiones en el Congreso? Porque vos ves si sus referentes o los que más hablan son Venegas Lynch, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, que no sabía que se le habían rechazado presupuesto a gobiernos anteriores, entre varias otras cosas. Bornoroni, que es el jefe de la bancada. Lila Lemoine, el propio Almirón, que estaba deseando que ese presupuesto... No tienen referente, el único referente que tienen, que no es del partido, es Ritondo. Pero por eso pregunto, Ritondo quedó afuera. No, claro. Está en el PRO, no. Sí, no, pero digo, Ritondo que es de otro partido. PRO que se pasaron y que ya ahora son de la Libertad Avanza. Ritondo que es de otro partido, es el tipo que trata de juntar las cabezas en diputados. También, y tampoco Ritondo, digamos que es de los grandes oradores del Congreso. Tampoco Ritondo conoce todas las mañas, bien, lo digo positivamente. Ritondo defiende cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero es un hábil diputado. Está bien, pero encima no lo tiene en la bancada, quiero decir, y cuando lo tiene que apretar, lo aprieta como ayer. Los apretó. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuánto pesa que no tengan esas? Que ellos confían en la máquina de votar, no en los argumentos. Que no creen que necesiten argumentos, porque parten de que con los argumentos todos están convencidos, lo que tenés que tener es mayoría. Entonces, ¿qué hicieron? Necesitamos ser la primera minoría. Entonces abrieron el libro de pases metieron a todo adentro. Y metieron todo lo que pudieron, todo lo que aceptaron ser transferidos. Hace unos años lo que pasó después de las elecciones, tiene el tema Borocotó, que se llamó la borocotización 1, y fue un escándalo. Y ahora, como si nada, y como mérito, el último día construyeron la mayoría, la primera minoría, porque se reunió el ministro del Interior, exdiputado, con el gobernador, exdiputado, ambos del PRO, y arreglaron el pase de uno para la Libertad Avanza. Que confiesa y dice, si no estamos 94-94 me quedo en el PRO. Claro, si no era necesario para desempatar me quedo en el PRO, pero como hacía falta allí me pasé de equipo. Lo cual es un bastardeo a la política en serio, enorme. Y ellos después te salen entonces contra la política, los políticos, la casta. ¿Querés más casta que eso? Claro. Pero Carlos, es un bastardeo que después se paga. Sí, la pregunta, no es gratis. Esa es mi pregunta. No es gratis. No, ¿qué va a ser gratis? Si les juega en contra no tener esas... Sí, pero como después eso viene montado en lo mediático, es la política. ¿Cuántas veces yo digo... Tu preocupación es que eso sea tomado la parte por el todo. Claro. Entonces, viste, cuando a veces ustedes dicen, porque la política, yo digo, no, pará.
cierta política, no es toda la, porque hay política buena y si no rescatamos que hay política buena, vamos a seguir construyendo escepticismo, vamos a seguir construyendo gente que no va a votar porque todo es una porquería, no hay a quien votar. Pero vamos a ir a las voces que me parece que nos va a ayudar un poco en esta discusión. Pero vos del otro lado, incluso en el amplio sector de los distintos espacios, te lo sumo a Ritondo, que no tendrá el mejor orador, no será un poeta político, pero tiene ese saber. Pero Pichetto. Lo tenés a Pichetto. Claro. Mazot, que defiende sus ideas, pero que también es también, el propio Germán Martínez, que ayer se la clavó al ángulo cuando Lustó. El propio Lustó. Claro. Que el gobierno no tenga ese tipo de expresiones o representaciones. No, pero los cuadros que hay en el resto de la fuerza no tiene nada que ver con la Libertad Avanza, no tiene. No tiene. Y en algún momento eso le va a contar. Incluso le va a contar en contra. Las transferencias que lograron con el libro de pase abierto son jugadores de segunda línea, es decir, no se llevaron cuadros. Me dice la producción, el mejor era Sago eventualmente, que se fue también. No, pero Sago se fue el año pasado, hace 2 años. Sago además era del MIT. Claro. Sí, volvió a ser del MIT. Vamos a repasar voces del Congreso, lo que pasó, yo les diría, en estas 24 horas frenéticas. Estamos en el Palacio en este momento, enseguida vamos a la calle, porque ya están Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy de la CTA para conversar y para darnos su mirada sobre lo que ha sido la jornada de hoy. Dale. Si creemos en el verdadero federalismo, acompáñenos a terminar con la coparticipación federal, a cortar el cordón umbilical de nación con provincias, tener independencia y salir de los incentivos perversos que hoy tiene la coparticipación. Así que quedó solamente votado el artículo 31 de Miéntame, diputado Venegas Lynch. No sé si está en bola Venegas Lynch. El 31 quedó votado tal cual el dictamen de la mayoría. No se ponga nervioso, te salió mal. Ya sé que te aburre a vos, campeón de la vida. Escuchame un segundito. Capítulo 9 dice de las provincias. Podés decir de las provincias y del gobierno de la ciudad. Capítulo 9. Y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia. Cuando se trataron estos temas, fui a favor de la ley de discapacidad y en contra de la impresión del presupuesto de universidades. Es el mismo concepto que tengo. Como no lo puedo hacer por separado, quiero aclarar ese tema. Y tampoco estoy de acuerdo con el recorte de zonas frías. Son dos salvedades que quiero que queden. Gracias, diputado. Ahora se va el señor Daza, un viceministro de Economía. Supuestamente sería el ministro de Economía de la República Hermana de Chile, con un montón de información sensible de la economía argentina. Extraordinario. La Argentina es un país increíble. Este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de la Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Teniendo en cuenta que esta ley fue presentada por un narcotraficante, que le bajamos de las listas, le bajamos del Congreso y que se fue, como se va a tener que ir Villaverde, confirmadísima, señora detenida por tener merca, la merca que consumen en este lugar, por lo que se tendrían que hacer un narcotest toditos. El diputado levantó la mano muy baja, no la vi. Le pido disculpas. Dejen de dar vuelta, no van a dar ni vuelta ningún voto. Le pido por favor, presidente, basta de tomarnos el pelo. 117 votos afirmativos, 123 negativos, 2 abstenciones. Bueno, muy bien representado lo que estábamos charlando en esto que acabamos de observar. Tengo 2 preguntas para la mesa y para Carlos en particular. Antes que haga las preguntas tengo un detalle, que Ritondo habla de códigos, no habla de principios. Ese es un detalle. Está muy bien. Códigos son mafiosos. Sos celoso, ¿eh? No, disculpame. Los principios son los códigos, no son contradictorios. Para mí son mafiosos. No. Para mí, bueno, yo creo en principios. En un vestuario hay códigos. Claro. En las relaciones interpersonales hay código. Hay código de lealtad. Yo creo en principios. Bueno, yo creo eso. Vos podés creer. No sé si están nombrando lo mismo. Hay códigos mafiosos. Obvio, pero eso no quiere decir que códigos es mafioso. Hay códigos mafiosos. Hay códigos de gente de bien. Hay cosas que no se hacen porque somos buenas personas. Tenemos códigos, nos respetamos, nos tratamos. Son códigos.
Bueno, yo me preguntaba cuando lo veía a Ritondo, estaba con hablaba y ¿quién estará del otro lado del celular? Me preguntaba yo, ¿no? ¿Quién estará del otro lado? Muy enojado, diciéndole, hay que ser fuertes. ¿Y quién te imaginas? ¿Eh? ¿Quién te imaginas? Ah, no sé. Alguien que está muy enojado, defraudado por el gobierno. Mauri. Puede ser, ¿no? Puede verosímil. Disculpame, pero el tema de los de Buenos Aires ya venía peleadísimo en las negociaciones con Jorge Macri. Sí, claro. No con Mauricio Macri. Con Jorge Macri ya venía peleadísimo. Y ellos inventan esta cosa de meterlo ahí, porque si no, los del PRO no le votaban. Claro. Absolutamente. De todas maneras, la decisión de decirle en la cara, a viva voz, que rompieron los códigos, que la responsabilidad de la libertad avanza, y del presidente de la Cámara, me suena más al otro Macri. Y que lo venimos sosteniendo. Que a Jorge. Y que lo venimos sosteniendo, dice. Y que lo venimos Nosotros somos los que los venimos sosteniendo. Hay que ver cómo lo resuelven. Puede ser, pero yo te digo que puede ser solamente Ritondo, ¿eh? Porque está jugando un rol y siente que lo iba a decir una grosería. Se pasa... Lo estafaron. Claro. Que lo cagaron. Que lo cagaron. Claro. Porque el tipo negocia, acuerda. Pero vos fijate que antes hay otro momento en el debate. Como te das cuenta que a mí el vicio, yo no fui a la sesión, pero me la vi toda. Sí, además es encantador. Y la lees entre líneas. Pero las roscas que hay ahí son hermosas. Pero él les dice antes, no pongan todo en el mismo artículo. Sí. No pongan todo en el mismo capítulo porque es un error y qué sé yo cuánto, se los advierte en una intervención anterior. Juliano lo dice. No, y también Ritondo también. Le dice, no lo pongan ahí, se están cometiendo un error. La Pichetto, le quiere ordenar la al ordenar votar por capítulo, nos van a obligar a votar de una determinada manera, están cometiendo un error de principiantes. De principiantes. De cebados. ¿no? Es eso, de canchero. Sí, a mí me da la sensación que no todo es impericia, que acá se juega otra cosa, pero no importa. Dos preguntas muy puntuales de lo que escuchamos recién. Lo de Venegas Lynch y la coparticipación pasó un poco inadvertido, pero es bravo, gravísimo, ¿no? sí. Bueno, pero casi sería... ¿Qué significaría romper que las provincias rompan el cordón umbilical? La disolución del Estado. Claro, es la disolución de la Unión Nacional. Claro, es decir, cada provincia, si vos tenés, cada provincia desaparecen los impuestos federales. Claro. La nación tiene los impuestos nacionales, que son todo para la nación, que vuelvo a repetir, ¿cuál es el territorio de la nación? Claro, no pero existe... como ellos quieren un país sin Estado, puede ser que quieren un país sin coparticipación también, porque esos recursos federales ayudan a que exista la nación. Entonces, cuando el presidente dice el mercado es el que tiene que asignar los recursos y los impuestos son un robo, hilalo todo eso. Sí. Claro. Entonces, si no hay impuestos, no hay lo que coparticipar tampoco. Pero vos crees que sabe de qué está hablando? No, ¿Vos crees que es parte de su corpus teórico? Así como Milei, ¿se acuerdan que Milei decía un montón de cosas dentro de su teoría? Pero es ideología pura, de lo demás es discurso. Escúchame, ayer Milei ahí en ese streaming que recién mencionaba Mariano, tira con corrección ya el dato de la inflación. Dice que empiece con 0. Si lo buscas en los archivos, no hace mucho, creo que durante la campaña, que explicó de los 18 meses, los 24 meses, que ya lo corrió varias veces el tema, porque el 0 tenía que haber sido este año, pero dijo en agosto del año que viene la inflación va a ser 0. Ahora dijo va a empezar con 0. Como mínimo se tomó casi un punto de margen, ¿no? Está bien, 0,9 no lo mismo que 0,1, claro, ¿no? O sea, como mínimo se tomó casi un punto de margen. Ustedes le buscan todas también. Anotalo. Está bien. Anotalo. Y déjame hacerte otra pregunta. Lo que dice Pichetto del viceministro de Economía chileno que puede irse a y habría que haberlo discutido cuando lo nombraron viceministro en la Argentina. ¿Pero tiene sentido o es un dato menor que tenga información sensible de las políticas? Tiene sentido. Tiene sentido, claro. Escúchame, la Argentina y Chile son países limítrofes con intereses donde existen, incluso pueden existir contradicciones desde el punto de vista de estrategias comerciales, de un montón de cosas. No hablemos de guerras, de estrategias comerciales. Que alguien que está en el riñón de la construcción de esas estrategias pase a ser ministro
del país que está del otro lado de la cordillera, básicamente como mínimo es una desprolijidad importante. Sería peor que Borja, ¿o no? Borja Boca. Peor que no? Borocotó también. No es lo mismo, porque de Borja, ya te lo dije. Mira, yo te estoy provocando. No, pero sí, a mí me encanta. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, Boca tuvo de técnico a Di Stéfano, ídolo de River. Salió campeón con Di Stéfano. A Pedernera, a Néstor Rossi. Así es. Trajimos a Canigia, trajimos al Polillita da Silva, trajimos a Tapia y Orticochea. Así que no es ninguna novedad, no somos sectarios. También fueron algunos para allá, ¿no? Sí, claro. Digo, este es el momento, querida audiencia, en que el conductor tiene la decisión de si toma el sendero que se bifurca o sigue por lo que veníamos conversando. No, vos me provocaste. El sendero que se bifurca, todos pedimos a gritos. Es un poquito estoy pensando, un poquito de diversión. Estoy pensando, allá hay mucho JP Morgan dentro del gobierno, ¿no? Prácticamente todo el equipo económico, y hay que ver qué hacen después cuando se vayan. Pero nunca, yo no recuerdo una situación así, que un alto funcionario de economía tema se puede de flagrancia, diríamos, que un funcionario que no es argentino primero sea ministro de la Argentina y que además supuestamente, en el caso que pase, por ahora es una hipótesis, deje de ser viceministro de Economía de la Argentina y pase a ser ministro de Economía de Chile. Es como cuando... Como mínimo, digamos, muy prolijo no es, vamos a decirlo con cuidado. Con cautela. Es como cuando el CEO de Shell pasa a ser ministro de Energía en Argentina durante el gobierno de Macri. Es una cosa más o menos parecida. Esto es más grave. Esto es más grave. Dos estados. Sí, pero esto es más grave. Pero bueno, está de los dos lados. Pero se parece, tiene razón, Mariano. Claro, es decir, finalmente Shell y YPF son competidores. Cuando el número 1 de Shell pasa a jugar del otro lado, ¿qué es? ¿Un delegado del otro lado que viene aquí a contener o cambia de camiseta? ¿Es posible? ¿No tiene nada que ver la historia? Cerramos el momento de la charla con Carlos. Yo arranqué diciéndole, andás mal de pronósticos. Carlos nos dijo hace 15 días, quizá 3 semanas, dijo, cuidado, les aseguro, les firmo, nos dijo en el programa de radio, que así como está terminando el 2025, en esto del gobierno, con un aura, con una composición en la Cámara muy favorable, creyendo que se lleva todo puesto, no va a terminar de la misma manera el 2026. No, dije más, dije como le pasó en el 24 y el 25, con la misma composición de Parlamento que aprobó la ley base. No, ahora, a Milei. El mismo Parlamento que le aprobó la ley base, la facultad de delegada y todas las leyes que aprobaron durante un año y pico largo de su gestión, con esa misma composición del Parlamento se aprobó el presupuesto universitario, Garraham, la ley de discapacidad y un montón de otras cosas, porque la situación se le fue poniendo cuesta arriba y para muchos diputados y diputadas se hace insostenible en la relación con sus votantes. Alguno lo dijo, creo que el diputado de Santa Cruz dijo, yo no puedo, yo voté eso cuando se trató, ¿cómo hago ahora para lo pusieron en ese mismo capítulo, no puedo hacer otra cosa que votar. Ahora, vos esperabas esto que sucediera a lo largo del desarrollo del 26. Yo le dije, ahora ocurrió 10 días después de la asunción de la nueva composición por eso lo dije hoy cuando empezamos a hablar. Dije, había un clima de época que duró hasta el 15 de octubre. Absolutamente. Sí, otro que se dio después del 15 de octubre y que, a mi juicio, terminó hoy. Por eso para vos esto es un punto de inflexión. Aún si el gobierno logra aprobar lo que... Lo cual, no, claro, yo no dije que se terminó, se acabó el gobierno, perdieron, nada. Yo dije punto de inflexión. Además, ya nada será igual. El clima de éxito, de los pasamos por arriba, qué sé yo cuánto, que había instalado ayer a la mañana, hoy no existe más. Pero además sumale 2 hechos más. Y cerramos, Mario. Pasaron a febrero la discusión de la reforma laboral y la marcha de la CGT. Sí, pero digamos que para febrero es lo mismo que decir Dios proveerá. Sí, veremos. 2045. Porque había que aprobarlo antes de fin de año, el 26 iban a tambor batiente a aprobar. Entonces,
lo patearon para adelante. ¿Por qué? Porque no lo podían aprobar, porque tienen que cerrar un montón de otras negociaciones antes para lograr los números para poder aprobar esas cosas. No lo tienen. Ya nada será igual, dijo Carlos Heller. Se lo vamos a preguntar a Hugo Cachorro Godoy y a Hugo Yasky, secretarios generales de las dos CTA, que están en proceso además de reunificación, hoy protagonistas de la movilización en todo el país. Gracias, Carlos. Chau. Pausa. Creo que es la última vez este año que vengo, ¿no? No, íbamos a negociarte algo. Ah, bueno. Sí, como nos queda... ¿Querés que venga el viernes? Y nos queda lunes, martes. Ah, bueno, está bien, buscamos. Y hay que ver, le buscamos una vuelta, un día, así cerramos. cerramos. No, porque yo calculé, dije, el último jueves que queda es hoy. Vení el lunes, que estoy yo. Así nos seguimos peleando. Negociamos el lunes, yo martes. Como no me peleo. Y la semana que viene estaremos con... para que los que nos escuchan entiendan mejor. Pero me encanta. ¿Cuántos años llevamos? Como 40. Ahí empieza otra vez. Camino, sendero que se bifurcan. Pausa, Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fogaceta rellena, el flan con dulce de leche. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogur, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco.
Bueno, seguramente podremos conversar algo de lo que estábamos calentando motores ya con Hugo Yasky y con Hugo Cachorro Godoy, grandes protagonistas de la jornada de hoy, porque son secretarios generales de la CTA Autónoma, de la CTA de las Trabajadores, aún en proceso de reunificación, y en la convocatoria de la CGT, pero es una marcha que se la apropiaron todos los sectores de alguna manera, inclusive comunidades muy castigadas, hombres y mujeres de lo que suele decirse gente común, gente de a pie, que para nosotros tiene tanto valor como la gente que se organiza, ¿no? Los micros son un indicador de organización y eso es muy importante y es contra lo que quiere pelear, por supuesto, también el propio gobierno. Hugo, ¿cómo les va? Hola, Hugo Yasky, Hugo Cachorro. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Muy bien. Antes de preguntas más puntuales y para tratar de entender estas últimas 24 horas, ¿qué balance de la marcha, Yasky? Una marcha multitudinaria que mostró que el movimiento sindical tiene reflejo y capacidad de dar respuesta y además una extensión territorial. A mí me parece que es muy importante la apuesta que hicimos a convocar en todas las provincias a actos que se hicieron en distintas horas, pero a lo largo del día, para no solamente para mostrar que esto es el movimiento sindical, sino para que la presión sobre los gobernadores, los diputados y los senadores de cada provincia se corporizara, claro, para que no quede como un acto que se realiza acá y después nadie da cuenta de ello en las provincias. ¿Cachorro? Sí, le agrego a lo que decía Hugo, que hubo un acompañamiento muy importante. Nosotros vinimos haciendo un proceso de plenarios multisectoriales en las últimas 3 semanas y se sumaron pequeños y medianos empresarios, sectores de la iglesia, que hoy se movilizaron curas también. de opción por los pobres y la pastoral social de la iglesia evangélica, sectores de movimientos sociales y movimientos cooperativistas y mucha gente suelta también hubo que por sí a expresar, y varios canales lo reflejaron porque hubo una muy buena cobertura, que bueno, que la expresión era sí a defender, a rechazar la ley, pero a expresar la bronca contra el gobierno, contra esa política. Yo creo que catalizó la convocatoria este sentimiento que además demostró que este gobierno es frágil. Después de las elecciones el gobierno hizo toda una parodia de fortaleza, respaldado en el sostenimiento de Trump, pero que en estas 24 horas se desarmó. Pero hubo parodia de fortaleza que muchos sectores de la política también se la creyeron, ¿eh? Se la creyeron. Incluso opositores. Sí, sí. Bueno, pero cuando nosotros decíamos que este gobierno mostraba una fortaleza que no era tal, muchos nos decían, no, ustedes subestiman, no quieren reconocer el resultado electoral. Miren, en el resultado electoral hubo 12 millones que no votaron, tuvieron 5 millones de votos menos, tanto la alianza Macri y Milei, y el plan económico está fracasado, aunque lo quieran sostener con declaraciones altisonantes, el plan económico sigue sin funcionar. Entonces, apostaban a que mejoraron su posición de representación institucional en el Congreso y se les desarmó. Evidentemente no era tanto esa firmeza de alianzas que decían sostener. Ya voy a las preguntas de Mariano, de Guido, pero ¿qué significa que se haya postergado para febrero el debate por la reforma laboral? Y significa que tienen un paquete que se les desató y que no tienen esa capacidad del trámite express que quería mostrar Patricia Bullrich. Patricia Bullrich eligió, ella pidió presidir la Comisión de Trabajo, ella quería la foto de ser la Margaret Thatcher, que le partía el espinazo al movimiento sindical argentino en tiempo récord, y de ahí pasaba no sé qué otra comisión quería. Sí. Significa que vieron, después de lo que pasó en la Cámara de Diputados, que no era un trámite de a quién más votar las leyes, que tienen contradicciones
que muchas veces quedan se ven a cielo abierto, como ustedes lo pasaban recién, el tema de Ritondo, y que subestimaron la capacidad de respuesta del movimiento sindical. Subestimaron porque el movimiento sindical no es solamente... Ellos pensaron que, bueno, el Consejo de Mayo, alguna reunión en el Congreso de la Nación, pero el movimiento sindical existe en todos los territorios. Y muchos gobernadores, incluso de los que apoyan al gobierno, tienen un sistema de, digamos, de funcionamiento social que les permite caminar por arriba del conflicto que tienen las provincias, porque no tienen obra pública, no les mandan guita, se están cocinando en su propio caldo, porque la virtud del gobierno de Milei es tirarle el quilombo a las provincias. La crisis del ajuste es en las provincias, es donde vive la gente. Y esos gobernadores contienen eso en la relación con los sindicatos. Entonces, no quieren poner en juego eso, claro. Y encima hacen una ley en la que le sacan recursos, porque para darle un caramelito más a los empresarios, eliminan el único impuesto que pagaban a la riqueza, pero era un impuesto coparticipado. Claro. O sea, se congracian con los empresarios, pero le meten todavía más la mano en el bolsillo, y a todo eso vos le sumás la resistencia, la movilización, y se les complica. Ya hago la misma pregunta a Cachorro Godoy. Te pido, Juli, con tiempo, si podemos preparar los 3 momentos, ¿no? Ayer Patricia Bullrich en la comisión peleando con Mayans, y los dos que pasamos el tuit, el posteo, y luego cuando se posterga la reforma, si lo podemos preparar, porque visto todo junto me parece que algo nos dice. ¿Coincidís en el significado de pasar la discusión de la reforma para febrero, en lo que dice? Sí, y le agrego que la apuesta del gobierno de aprobar en el Senado en el medio de las fiestas era aprovechar un momento de desmovilización social. El triunfo obtenido, si bien no se le puede atribuir exclusivamente, no podemos atribuirle exclusivamente los motivos de este traspié del gobierno, pero que la masiva movilización en todo el país tiene alguito que ver. Sí. Lo cierto es que nos permite, nos da más aliento, nos permite confiar. Buena parte de nuestro pueblo ha perdido confianza en buena parte de la representación institucional, y yo siempre digo que tiene que recuperar confianza en sus propias fuerzas. Creo que este triunfo ayuda a que los movimientos sociales, el movimiento de trabajadores, confíe más en sí mismo. Gane autoestima. Exactamente. Y además nos da más tiempo para organizar, porque yo quiero decir esto, la posición nuestra sigue siendo clara: rechazo de plano a este proyecto de ley. Y entonces... ¿Lo exagerás porque, o lo ponés bien así explícito porque crees que puede haber algún toma y daca en algún sector? Bueno, evidentemente puede haber algunos legisladores que quieran hacer algún toma y daca en relación al presupuesto nacional con esta ley. Ahí hay algo de eso, pero me interesa también subrayarlo, porque esta ley en un todo afecta a los trabajadores. No hay un solo artículo de los 197 artículos que tiene que favorezca a un sector de la clase trabajadora. Sí, aunque quede poco de lo que hay, ya es muy malo, digamos. Exactamente. Entonces, esto nos va a ayudar en lo que resta de diciembre, enero y febrero, con mayor confianza en nuestras propias fuerzas del movimiento popular, a tener mayor capacidad de respuesta, inclusive a la de hoy, que fue en todo el país. Eso es importante destacarlo, y lo tienen que escuchar y ver los gobernadores también, para que en febrero estemos en mejores condiciones. Pero de esto justamente era mi pregunta: ¿cómo se sostiene la tensión con algo que está diferido para dentro de 2 o 3 meses? La tensión de la convocatoria, la tensión, o sea, el estado de asamblea permanente, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo sostiene? No es que cuando vos decís estado de asamblea permanente... No, digo, es una figura. Claro, no es que estamos todos los días, a toda hora. Nosotros
cuando lo hablábamos el otro día con Cachorro y los compañeros, veíamos que si tenés que movilizar en un momento como este, estás en peores condiciones. En febrero vamos a estar en mejores condiciones, porque la gente vuelve, todos estamos deseando que termine el año, todos de alguna manera vamos a tener algún momento en el que nos vamos a dedicar a estar con los nuestros, y después de eso volvés y estás en mejores condiciones. Y si esto llega a marzo, va a converger esto con conflictividad social, porque los despidos están multiplicándose, porque va a haber conflictos con los compañeros del sector de la educación pública, porque va a haber conflicto con el sector público y va a haber conflicto con el tema de los salarios. El tema del salario, yo el otro día cuando fui al Senado, mostré un gráfico que está la foto de Patricia Bullrich mirando el gráfico. Argentina tiene el salario más bajo de América Latina medido en dólares. El más bajo, es la primera vez que el salario mínimo de la Argentina está en el piso, por abajo de Paraguay, de Bolivia, de todos los países que siempre estuvieron un poquito o mucho peor que nosotros. Entonces, esa realidad... y con un dólar bajo, además. Y con un dólar bajo. Con un dólar pisado. Imagínate, con un dólar pisado. Sí, claro. Imagínate, entonces, nosotros sabemos que esa conflictividad genera un malestar que cuando vos empezás a desmenuzar una reforma, porque vamos a tener esa es la imagen, Hugo, ¿no? A la que te referías. Ajá. Esa, vos fíjate, ahí está. Yo empecé hablando en el Senado de la reforma, desde ahí. Pensemos que estamos discutiendo una reforma para bajar el costo laboral, para abaratar los despidos en el país que tiene el salario más bajo de América Latina. Patricia Bullrich está mirando por sobre los lentes, que evidentemente tienen otro enfoque. Sí. Sigo abriendo, pero vamos a repasar los momentos de Bullrich en las últimas 24 horas. Podríamos dividirlo en actos. Primer acto, Patricia Bullrich, según denuncia la oposición, de manera prepotente, quedándose con la presidencia de la Comisión de Trabajo en el Senado. Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Esta es la lista de senadores que tengo pedido palabra. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. No llegue la palabra viva voz la senadora. Presidente, no haga la palabra viva voz la senadora. Bueno, acá hace lo que se le canta a las pelotas que hacemos todos. Me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Bueno, así arrancaba la saga hasta el primer acto. Patricia Bullrich asumiendo y diciendo, vamos, listo, ya está, vamos. Con esa prepotencia, alguien está mal, patotera. Bueno, segundo acto, tiene que ver con el posteo en los momentos en que se desarrollaba la movilización de hoy. Gracias a la CGT por sus palabras, las tendremos en cuenta. Ahora volvamos a lo importante. Con desdén, grandes movilizaciones en todo el país y Patricia dice, bueno, sí, ya está bien, lo escuchamos, listo. Ya está, otra cosa, no pesan nada. Volvamos a la comisión. Segundo acto. Tercer acto, Patricia Bullrich disculpándose por interrumpir, pidiendo la palabra con todo respeto. Más Luro Pueyrredón que Bullrich, diría uno. Tercer acto, pasaba esto. Su presión están esperando que lo terminen de redactar o traer o imprimir. Sí, le permito. Nosotros hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio, y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido la
el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley, así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional, que es un instituto. 3 actos. La pregunta es, Hugo, ¿cómo se llama la obra? Y la obra es un traspié importante de la Matona, ¿no? Se ve que hay incapacidad de conducir porque fueron, tanto en diputados como en senadores, a imponer una votación cuando no tenían los números. Subestimaron a los potenciales aliados, a quienes le quisieron imponer cosas, inclusive con trampas, como en el caso de derogar leyes que los propios legisladores habían votado y que no se prestaron a semejante mamarracho. Tercero, hubo un marco de movilización en el país que quisieron subestimar, pero que evidentemente no podían. Y bueno, y entonces esto genera un escenario político nuevo. ¿Cómo va a cambiar esto de acá al 26 de diciembre, en el caso de la discusión del presupuesto? ¿Cómo va a cambiar en relación al 10 de febrero del año que viene para discutir la reforma laboral? Bueno, evidentemente son interrogantes, pero las respuestas no están dadas. El gobierno entró a este escenario de discusión de sesiones extraordinarias tranquilo, al galope tranquilo, diciendo ya tenemos todo resuelto. A los 30 metros entraron a trastabillar y empezaron a manifestarse cosas que no esperaban. Se manifestó el pueblo en las calles, se manifestaron opositores que no están subordinados, que quieren discutir condiciones, y se rompieron alianzas entre ellos. Lo de Ritondo, que ustedes pasaron, es muy fuerte. Son rupturas de alianzas, de la alianza más fuerte, que es la de la Libertad Avanza y la del macrismo, la del mileísmo y el macrismo. Entonces se abre un escenario con muchos interrogantes. Vos preguntabas, ¿qué va a cambiar? Bueno, una parte la contestó Hugo de acá a febrero. Va a haber un escenario social diferente, porque en enero van a aumentar de nuevo las tarifas, porque la disputa por el salario se va a hacer mucho más clara acercándose marzo, porque los despidos lamentablemente se están incrementando por lo que decíamos al principio. Este plan económico es un fracaso y está destruyendo la economía nacional, y a esto hay que agregarle un escenario de alianzas políticos que evidentemente se va a rediscutir. ¿En qué medida se podrá avanzar en una mejor confluencia entre la calle y el Palacio? Bueno, acá hay una tarea, y por eso para nosotros fue muy importante que la movilización fuera masiva en la Plaza de Mayo, pero que fuera masiva también en las principales plazas del país para discutir con gobernadores y diputados y senadores de esas provincias. Mariano. Yo no tengo dudas de la actitud de las dos CTA, no tengo ninguna duda, pero permítanme tener alguna duda de las actitudes que puedan tomar de acá a 2 meses la CGT, la conducción de la CGT. Tengo alguna cosa que todavía no me cierra. Sí, yo creo que nosotros tenemos que tratar de mantener unido todo el frente que pueda mostrar que hay fuerza y convicción para parar la reforma. Ahí en la Cámara de Diputados tenemos un grupo de diputados, Sergio Palazzo, Hugo Moyano Hijo, Vanessa Siley. Tampoco tengo dudas de ellos. Paco Manrique. Tengo dudas de la conducción de la CGT. Pero esos diputados son los que van a llevar la voz cantante. Y con esos diputados vamos a definir la estrategia legislativa. Y ellos, cuando se abra el paquete, hay cosas que les va a ser muy difícil sostenerla. Y cuando se abra el paquete de la discusión de la ley, claro, porque hay
hay cuestiones que son violatorias del 14 bis. Vos sabés, Hugo, que recién lo mencionaba Cachorro Godoy. Hoy conversé con Héctor Daer y ahora vamos a poner un tramo. Pero él decía algo parecido. Dice, recién ahora empieza a aparecer con claridad cuál es el componente de la ley. Todavía no se la termina por conocer. Como para engrosar el debate, vos decías, Hugo, da más tiempo para alimentar esa discusión. En algún punto hay una sintonía. Yo creo que ellos fueron, bueno, ustedes habrán visto, había una discusión aparentemente entre un proyecto light y un proyecto con mucho filo. Sí, el que queda es el proyecto filoso, es decir, se llevan puesto todo. Pero siempre tenés el light a la mano. Bueno, ellos optaron por romper todo. Vos fíjate que en el Consejo de Mayo en algún momento optaron o no, se convencieron de lo que decía Cachorro. Avancemos con la infantería, porque podemos. Los pasamos por arriba y que se dejen de joder, punto. Sí. Después vemos, después revisamos entre los escombros a ver qué queda. No pudieron. Yo no digo que es una victoria fácil, ni mucho menos, no quiero ser exitista, no pudieron. Se tropezaron en la Cámara de Diputados y al otro día se les complicó el tema este. Entonces, confío en que vamos a poder resistir, porque yo veo que hay algo que está encarnado en la inmensa mayoría de los dirigentes. Hay conciencia de que vienen por el movimiento sindical. Esta vez no es, ¿viste? Macri tenía una actitud de seducción, quería una pata sindical. Esto quieren pasar por arriba del movimiento sindical. Estos quieren que seamos como Perú, liquidar el movimiento sindical, trabajo precario, se acabaron los derechos, el peronismo, todo. Quieren volver, vos fijate, le dan al patrón la posibilidad de que diga cuántas horas vas a trabajar, te financian los despidos con la plata de los jubilados. Es una masacre de derechos. No, y el derecho a huelga, ¿no? Y el derecho a huelga. Entonces me parece que ahí hay un núcleo de resistencia. Por supuesto, todos sabemos que después hay algunos que prefieren la zona de confort, pero me parece que va a prevalecer la posición más firme. Bueno, quiero poner un poquito más de concepto, algo más de discusiones que veníamos trayendo en esta escena. O sea, parece que nunca hay momento de discutir estas cosas. Hoy conversamos con Héctor Daer y les manifestamos en la radio una urgencia de trabajadores y trabajadores que no se había expresado en las actitudes de la CGT durante este tiempo. Entonces Héctor Daer dijo, ahora lo vamos a escuchar, pero esto es previo para que se entienda, dijo, lo que pasa es que ahora se cruzaron todos los límites. Esta ley o este proyecto de reforma laboral cruza todos los límites, cruza todo lo inaceptable. Y entonces ahora sí hay vocación de una movilización de esta característica y eventualmente un paro. Entonces le decíamos, insisto, explico todo esto porque es antes de lo que van a escuchar ahora, decíamos, bueno, pero no podría pensar que si la CGT se hubiera parado de manos en el momento de la destrucción de puestos de trabajo, del cierre de empresas, etcétera, etcétera, quizá nunca se le hubiera ocurrido al gobierno que iba a ser posible una reforma laboral de estas características. A eso respondía Héctor Daer hoy en la radio, en Que Vuelvan las Ideas, y esto contestaba. Primero vos tenés que tener garantizado un debate público para ir por algo, ¿no? Cuando vos decís, che, yo voy a hacer un paro, tenés que tener garantizado el debate público que te garantice un paro, y cuando no está esclarecido el debate público, y yo te quiero también reconocer que nosotros instalamos un tema en la sociedad y el tema dura medio día. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros estábamos en la reunión de consejo directivo, planificamos la movilización, y mientras estábamos en el consejo directivo salió en todos los portales. Cuando salimos de la reunión del consejo directivo no estaba más en los portales. No es fácil instalar un tema. La sociedad propiamente dicha, si yo te digo que en el seno de la sociedad la división sobre lo que estamos discutiendo la divide, no por ahí específicamente este tema de reforma que se empieza a esclarecer ahora. Entiendo.
Porque, ¿sabes qué? De lo único que se hablaba era de las vacaciones. Y no se hablaba de los temas de fondo, que se empiezan a hablar recién ahora. Bueno, básicamente, Héctor Rader lo que dice es muy difícil estar en un tema, es decir, siempre en el juego con la sociedad, de a ver cómo está pulsando la sociedad y en función de eso es lo que puede o no puede hacer un dirigente gremial. ¿Miradas, Hugo? Mira, en primer lugar te contesto, creo que es razonable tus dudas y tu desconfianza, porque acá hay que, y en cierto sentido la compartimos, más allá de los esfuerzos que hacemos para construir una unidad frente a semejante ataque. Pero también podemos darle la razón en parte a Daer, pero también es cierto de que nosotros dijimos en un primer momento que ir al Pacto de Mayo era aceptar un pacto, un decálogo de la rendición. Y entonces ahí hubo una discusión que se intentó escamotear a la sociedad, haciendo creer que ese Pacto de Mayo podía haber dado algún resultado, y eso desde el principio para nosotros, para las 2CTA, lo dijimos públicamente, ahí no íbamos a encontrar nada porque era el decálogo, insisto, el decálogo de la rendición. Y que este gobierno no está dispuesto a discutir con nadie. Bueno, tuvieron que transitar eso aparentemente para darse cuenta. Yo no creo que seamos todos tan ingenuos. Por otro lado, yo creo que fue importante la reunión que tuvimos hace 3 días con el triunvirato de la CGT, porque nos permitió, bueno, ponernos de acuerdo que no iba a ser solamente esta movilización, sino que le vamos a dar continuidad. Quiero poner las cosas, el vaso lleno. Sí. Ese es un compromiso que se llevaron de esa reunión. Exactamente. Ahora, hoy, hacer de una movilización donde participamos todos solamente un palco con expresión de la CGT y de esa conducción, la verdad que no aporta nada a un proceso de unidad indispensable para enfrentar semejante escalada agresiva sobre el conjunto de los trabajadores. Entonces, más allá de las expectativas o no, lo importante es cómo sostenemos este criterio para que se haga carne. El gobierno no quiere discutir con nadie, el gobierno quiere imponer cosas y ante eso nosotros tenemos que plantear con claridad que hay que confrontar, pulsear y vencer eso. En ese sentido, yo insisto con esto, nosotros no decimos que el gobierno no pueda plantear un proyecto de ley, tiene todo su derecho. Ahora, discutamos este paquete de medidas, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma penal, la reforma de la ley de glaciares, discutámoslo en sesiones ordinarias y que se puedan poner en discusión las propuestas que los trabajadores tenemos y que ellos se niegan a ponernos, porque dicen que van a hacer la reforma. Ellos van a decir qué cosas van a tener en cuenta para modificar y no arman una mesa. Yo lo dije en la reunión que intervinimos con Hugo, en la reunión de la Comisión de Trabajo, 197 artículos, una reforma estructural en las condiciones económicas y sociales del país y en las relaciones laborales, no se puede discutir en 10 minutos en una exposición unilateral. Por eso es que para sostener el debate público hay que sostener el estado de movilización y de lucha. Hugo, lo que quieras para cerrar. No, creo que nosotros necesitamos construir un frente que sea capaz de incorporar a sectores del empresariado, de los movimientos sociales, del movimiento obrero, qué sé yo, acá estaba Carlos Heller. Carlos Heller es, además de una figura política, un representante de un sector del empresariado. Movimiento cooperativo. Movimiento cooperativo, que es aliado nuestro. ¿Entendés? Sí, yo entiendo que nosotros tenemos que mostrar, para enfrentar a este gobierno
y a esta iniciativa una alianza en el que desmintamos que esta reforma es para crear empleo y para favorecer a las pymes. Eso es lo primero, porque ese es el discurso. Ellos agarran a las pymes y las meten, viste, de escudo, y resulta que el proyecto lo hacen en 5 bufetes de grupos empresarios. Y Julián Moreno de la PYME no estaba ahí. Claro, seguro, no estaba ¿no? Julián Moreno. Entonces yo lo quiero a Julián Moreno en un palco, junto con los movimientos sociales, que son los trabajadores que expresan a la economía popular, a los que no tienen convenio, junto con los que representamos a los sindicatos. En ese sentido creo que hace falta construir todavía más ese frente multisectorial. Y con respecto a lo de que el gobierno tiene todo el derecho a proponer, sí, tiene todo el derecho a proponer reformas, en tanto y en cuanto no se lleven puesto la Constitución. Porque si yo propongo una reforma en la que el 90% del 14 bis se convierte en una nada, porque si desconocen el derecho de huelga, el derecho al trabajo digno, el derecho a la jornada laboral, etcétera, etcétera, están desconociendo el 14 bis. Que reformen la Constitución, ahí sí. Lo eligieron como gobierno. ¿Quieren dar vuelta como una media a la Argentina, convertir a la Argentina en otro país? ¿Quieren que sea Perú? No hay problema, muchachos. Convoquen a una constituyente a ver si el pueblo le va a dar el mandato para hacer eso. Eso tiene que hacer. Porque vos no podés ir con una ley que viola la Constitución. A mí no me pueden... Yo soy diputado. Yo no voy a votar obligado contra la Constitución porque esta gente con la prepotencia del poder viene y dice... Nosotros, no lo voy a hacer. Y hay muchos diputados, inclusive que no son de nuestro bloque, que tampoco lo van a hacer, por eso la tienen difícil. Hugo, gracias por haber venido, Hugo Yasky, Hugo Cachorro Godoy. Nos vamos a una pausa en QR, todavía tenemos más. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Y tus chocolates y golosinas favoritas, hechas helado. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Bueno, en medio de los debates por la reforma laboral y todas estas discusiones, el gobierno festeja un dato, es el dato de crecimiento de empleo. Entonces le pedimos a Guido Bambini que nos explique un poco esta paradoja. ¿Cómo se entiende, si es que se puede? Sí, vamos a echar un poco de luz al respecto, porque hoy salieron los datos, el INDEC dio a conocer los datos del mercado laboral del tercer trimestre de este año de 2025. Datos que utilizan a partir de la encuesta permanente de hogares, de la EPH, en 31 conglomerados urbanos de todo el país. Vamos a ver las placas, porque efectivamente Sturzenegger y Milei festejaron el dato. Vamos a leerlo, a ver si lo tenemos. Ahí. Muy positivos los datos del empleo publicados recién. 240.000 nuevos empleos en los 31 aglomerados urbanos respecto a un año atrás y tasa de desempleo que baja. Y todo esto en medio del ruido cuca, etcétera. Bueno, a ver. Una pregunta, para mí es una pregunta fundamental. A ver. ¿Para qué quiere una reforma laboral para crear empleo si con lo que hay ahora crearon 240.000? Claro. Explíquenme algo, porque no lo termino de entender. Es un buen punto para arrancar. Debería dar explicaciones al respecto de eso Sturzenegger. Pero lo cierto es que son 238.000 empleos. El 85% es informal, ¿no? La EPH, a diferencia de la Secretaría de Trabajo y de los datos que generalmente traemos, como los datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo también, contempla el empleo informal, ¿no? El empleo que no tiene absolutamente ningún derecho. Bueno, el 85% de estos 238.000 puestos de trabajo es empleo informal, que se crea en la Argentina, en una pauperización del mercado laboral que estamos viendo a partir de descomponer un poco los datos. El resto es cuentapropismo, son monotributos. O sea, el gobierno está festejando, y es realmente el plan, es que el mercado laboral sea dinámico en el sentido de un mercado laboral informal, un mercado laboral de cuentapropismo, con asalariados que pierden participación relativa, porque no es solamente que aumenta la informalidad y aumenta el cuentapropismo. En estos datos que festeja Sturzenegger también vemos una caída en los asalariados. Vamos a ver en la placa siguiente de la consultora Equilibra. Acá ellos traen los datos desestacionalizados. Ustedes me dirán en este punto, en la línea celeste tenemos asalariados formales, me dirán crece con respecto al segundo trimestre. Siempre lo que hay que mirar es trimestre contra trimestre en términos interanuales. Pero fíjense, los no asalariados, ¿no? El cuentapropismo, los que no tienen un salario asegurado, y los informales también. Esos son lo único que se está creando de empleo. Esta es como una nueva normalidad. Esto es como una nueva normalidad, efectivamente. La reforma laboral que ya implementó el gobierno, que permanentemente lo traemos acá, no ha creado empleo formal, sino todo lo contrario. Se han destruido 280.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Milei, noviembre del 23 a septiembre del 25, último dato disponible. Sector público y privado en conjunto, casi 300.000 puestos de trabajo menos, trabajos registrados. Bueno, esta nueva normalidad a la que nos estamos acostumbrando, un mercado laboral mucho más parecido, recién Yasky decía que el plan del gobierno es parecernos a Perú. Sí, la realidad es que en otros países de Latinoamérica, en Colombia también, los niveles de entrada y de salida dentro del mercado informal son mayores, son más dinámicos los mercados de trabajo, pero con menos derechos y con salarios peores. Claro. Ese es el objetivo, en definitiva, del gobierno. Un mercado laboral más dinámico, pero con salarios mucho más bajos para los trabajadores y menos derechos. No es solamente los salarios, sino también los derechos que tienen los asalariados formales. Bueno, a esta nueva normalidad de este mercado laboral lo quiero vincular
con un estudio de la consultora especializada en consumo Moguer del último trimestre de este 2025. Vamos a la placa siguiente. Tenemos una antes que muestra en términos más agregados, en términos porcentuales. No sé si la tenemos ahí, Juli. No, la anterior, esa es la última. Pero bueno, si no, volvemos a la anterior, que también da cuenta de los gastos. Me lo acuerdo de memoria, el 50% de los encuestados, acá lo tenemos, 50% de los encuestados no llega a fin de mes. El 62% plantea que reduce gastos. Esto es reciente, insisto, último trimestre del 2025, y que ha tenido que reducir gastos en los últimos meses. No es que le están preguntando, digo, desde el inicio de la gestión de Milei. Y 57% de los hogares están endeudados. Es un estudio que tiene más o menos 1.300 casos en toda la Argentina. Es una representación importante. 57% de los hogares endeudados, muy vinculado con la morosidad, ¿no? Con las dificultades, dos cosas, las dificultades del crédito en general, porque las tasas de interés de los préstamos personales siguen muy altas, en la zona del 70%, y la morosidad, gran problema producto del endeudamiento, está en la zona del 10%, la morosidad en récord de la serie, para personas, me refiero, llegando a picos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires del 15%, la morosidad. Así que, y vamos a la siguiente para seguir mostrando esta cuestión. Digo, el mismo informe nos muestra qué gastos ha tenido que reducir o directamente cancelar la gente en este contexto. Bajada, ¿no? En relación con tus gastos cotidianos durante el año pasado, ¿cómo fue el comportamiento en los últimos meses en los siguientes rubros, comparando con el año anterior? Reducidos o cancelados, uso de taxi o apps de transporte el 70%. Salida 70%, bebidas alcohólicas 69%, golosinas o chocolates lo mismo, asado con familia 67%. Sí, muchísimas dificultades, ¿no? Clarísimo, ¿no? Sí, y acá tenemos algunos mantenidos o incrementados. Bueno, lógicamente el uso del transporte público, ¿no? Aumenta 67%. Se mantiene dentro del universo de los encuestados, la mitad plantea que sigue usando el auto o la moto propia, claro. Actividades deportivas, servicios de streaming. Acá digo, si las salidas están caras, bueno, mantener un servicio de streaming para divertirse. Y primeras marcas de alimentos, pocos son los que mantienen primeras marcas de alimentos, solamente el 36%, más allá de que hay buenas segundas marcas, pero digo, son pocos. Es muy consistente una cosa y la otra, digamos, ¿no? Es muy consistente lo que responden, que veíamos en la placa anterior, y la nueva normalidad del mercado laboral. Es consistente con estas cosas que tiene que hacer la gente para con salarios deprimidos, que vamos a la próxima placa y última, en donde vemos la evolución, nos quedamos acá en las últimas barritas, la evolución en rojo de la inflación y cómo los salarios de convenio persistentemente están quedando por debajo de la inflación, que hace 5 meses que no baja la inflación, ¿no? No podemos seguir hablando de un proceso de desaceleración. Hace 5 meses que no baja la inflación y tenemos salarios de convenio cerrando paritarias en la zona del 1,5% por debajo de estos guarismos en la zona del 2% que está teniendo la inflación. Es lamentable tener que acostumbrarnos o pensar que el futuro cercano de la Argentina va a ser más parecido a los mercados laborales de Latinoamérica, digo, sin desmerecer al resto de los países de la región, pero la verdad que, bueno, cuesta acostumbrarse o la verdad que da lástima en alguna medida tener que acostumbrarse a esto, ¿no? A que la gente tiene que resignar un montón de consumos producto de tener un salario que va por debajo de la inflación y un empleo que lo único que crece es el informal y el cuentapropista. Bueno, todo esto explica también la presencia de las movilizaciones de hoy y eventualmente por qué al gobierno le cuesta tener de aliados a representantes de las provincias que tienen estas realidades también, ¿no? Y que les pesa, evidentemente, eso. Todo está en debate, en discusión. Es una disputa abierta, esta que nos muestra Guido. Gracias, Guido. Por favor, un placer. Bueno, vamos a empezar el escroleo en esta noche para cerrar, para ir cerrando nuestra noche de jueves. Hoy se cumplen 3 años de esto, miren. Sierra Molina, no podía Mbappé, despeja violentamente el Dibu Martínez. Acá hay que presionar, acá hay que marcar. Parece decir Scaloni, Argentina y este espacio fenomenal. Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, ¿vio? Allí va Di María, gol, 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 gol,
3 años de esta jornada, ¿no? A esta hora estábamos todavía. Algunos estábamos laburando, pero otros estaban en el obelisco, ¿no? Juli Romero, que ayer cumplió años, le mandamos un abrazo, que lo haya pasado muy lindo, feliz año. Estaba bastante desconocido, digamos, a esta hora, hace 3 años exactamente. ¿Por qué estás mirando con tanto detalle, Mariano, un gol que viste 1000 millones de veces? Porque es una jugada extraordinaria. Es una jugada extraordinaria y hay un detalle en la definición de Di María que es 10 veces mejor. Que patea como pica la pelota. ¿Vos decís que lo hace a propósito? La hace picar primero. ¿A propósito? Sí, la hace picar. Eso él lo dice, ¿no? Acá. Mirá. Ahí. La hace picar. Para que se le levante el arquero que le viene cubriendo todo. No, pero la jugada es extraordinaria. Sí, yo creo que se merece ser campeón. La jugada es extraordinaria. La jugada es extraordinaria. Sí, toda la jugada, los 2 toques en movimiento de Messi. Todo lo que pasa en esa jugada es la perfección del fútbol. E incluso el seguimiento que hace Scaloni de la jugada, ¿no? Sí. Es impresionante también. Yo siempre me voy a acordar de este partido. Yo cuando me preguntaban qué iba a pasar en este partido, yo decía, ganamos fácil, no va a haber problema, qué sé yo. Y pienso en los 70 minutos que hubo de partido, en donde Argentina le había ganado 4-0, sí. Y lo que pasó luego me parece insólito. Yo me acuerdo, estaba viendo el partido con un amigo y cuando empieza el alargue, yo estaba apoyado así en el sillón y le digo, no entiendo qué pasó. No entiendo. Pero ¿seguiste confiando? ¿Siempre seguiste confiando? Sí, siempre seguí confiando. Pero decía, no entiendo cómo llegamos hasta acá. No lo puedo entender. ¿Y acá qué pasaba? Mirá, también 3 años de esto, ¿eh? A ver. Ahí está Konaté que pone la pelota no me hagas acordar que cada vez le tengo más bronca a Otamendi. ¡Ay, tremendo! Mirá Otamendi lo que hace, mamita. Pero además, esa jugada... Mirá lo que hace Otamendi. Cada vez que lo pienso me vuelvo loco. Hace poco escuché que dicen que se iba afuera. Déjate de joder. Joder. Tremendo. Esa es una teoría que escuché hace poquito. No la había escuchado. Pero viste lo que hace Otamendi, ¿no? Esperá, pero esto es nueva, no la había escuchado nunca. Soltá Otamendi, Mariano, te pido por favor. Esto es la primera escena. La segunda escena es... Primero lo regalo Otamendi. Claro. La segunda escena es el cabezazo de Lautaro, que podría haber terminado en el gol. Y a continuación hay un cruce de Enzo Fernández milagroso. De Dybala. Sobre Mbappé. Es impresionante. Viene Mbappé haciendo así y adentro del área todos. Nadie lo quiere tocar, pero ni hacerle así. Sí. No lo quiere ni tocar y aparece Dybala que la tira. De la nada, aparece Dybala que la tira a la mierda. Vale una Copa del Mundo ese cruce de Dybala. Bueno, nos acordamos de Dybala. Y vuelvo a decir, cuando empiezan los penales, lo miré a mi amigo y digo, ¿cómo llegamos hasta acá? Tiene esas cosas, pero finalmente fue. Sí, es que era imposible. Era una de las injusticias más grandes del fútbol. Sí, no sé, vos por ahí... No recuerdo una final tan diferente, tantas ventajas. ¿Algún Brasil? No. Hay algo parecido en el partido Alemania-Holanda, que Holanda venía comiéndose a los chicos y Alemania lo pasa por arriba en el 74. Sí. Porque muchos creen que no fue así. Arranca Holanda con ese gol de penal de Bortz. No me acuerdo quién era el que pateó el penal. Creo que era Cruyff también, ¿no? No sé, solamente vos lo estamos acá, solo 20 vos arranca una jugada extraordinaria. Antes de que toque la pelota, algún jugador de Alemania, ya Holanda estaba ganando 1-0. Al minuto y medio, que la tuvo todo el tiempo. Y después Alemania lo pasa por arriba Holanda. Y Holanda se comía a los chicos crudos. Estamos tratando de buscar algún comparativo de un equipo que haya sido tan superior a otro en una final. Y así todo el partido terminó 2-1, ¿eh? No es que terminó 4-1. Y después puedes tener el Brasil 4, Italia 3-1, 4-1 Italia. ¿Y es la mejor final de todos los tiempos? Para mí ¿En sí. mundiales? De las que yo, no digo todos los tiempos, pero de las que yo vi. Sí. Bueno, de las que yo vi, sí. Todo esto nos hace juntar fuerte. Julio Romero dice también, la mejor que eligió. Que vio dos. La mejor que vio dos. Yo vengo del 70 viendo finales. Nos estamos yendo y ojalá sea la antesala. Falta